un video breve. Y lo vamos a hacer tal vez caminando porque quiero mostrar otra cosa. Pero lo que estamos enfocando acá es la estación de trenes de Ljubljana, Eslovenia, denominada simplemente como Železnička postaja o estación de trenes de Ljubljana. Pero lo que más me llama la atención es que si yo aproximo a ese lugar, está la estación de buses de Ljubljana. Y a diferencia de otras estaciones de buses que me ha tocado estar tal vez en la ciudad de Santiago, de Mendoza, es que no tiene ninguna cobertura ni tiene ningún estacionamiento. Autobusna postaja se diría acá en el idioma esloveno nativo. Entonces me llama la atención porque yo digo, o sea, Eslovenia es un país súper desarrollado, es un país de verdad tremendamente desarrollado en muchos aspectos, que los vamos a ver a continuación. Ahí vamos a ir caminando, vamos a esperar el semáforo a que dé verde. Pero, en verdad, esto es un tema que yo creo que tiene que ser solucionado. Según entiendo, esto va a ser construido. De hecho, hasta lo que yo entendí, esta parte de atrás, lo que está detrás de lo que estamos viendo acá, que es donde se compran como revistas y esas cosas, boletos de autobuses, detrás de esto se va a hacer como una estación de buses ya de verdad, por lo que yo sé. Y hacia allá también hay buses estacionados, entonces como que de verdad me llamó mucho la atención. Entonces son temas de Río Verde de primer mundo. Ahora estamos cruzando la calle, está todo súper bien demarcado, señalizado. Y bueno, en vista de que muchas farmacias están cerradas y las farmacias claramente no funcionan todas las 24 horas, existen estas máquinas donde uno puede comprar ciertos remedios o cosas, ¿cierto?, de diverso tipo, desde cremitas, leches, algunos medicamentos básicos que uno necesita, hasta aquellos otras cosas que ya son propias del llamado hormonal y de la naturaleza, ¿cierto?, desde profiláctico condones hasta consoladores, cosas obviamente ya para el cuerpo y la mantención de un montón de cosas. Y la verdad es que es todo bastante asequible. Entonces, problemas del primer mundo que se solucionan de esta manera. Finalmente quiero terminar con esta postal, Železnička postaja, para obviamente despedirnos y hacer otra panorámica. Y solamente señalar que en la estación de trenes llegan trenes, valga la redundancia, de diferentes puntos de Eslovenia, pero y también fuera de Eslovenia, como de Viena, ¿cierto?, de Budapest, estoy hablando respectivamente de Austria, de Hungría, de Zagreb, que es la capital de Croacia, y tal vez otros lugares de Europa que ya son más lejanos, pero que necesitas combinar distintos trenes. Y puedes llegar a otros puntos de Europa, pero siempre combinando trenes. Finalmente, en Autobusna postaja, o en la estación de buses, pasa lo mismo. Vienen buses desde Sarajevo, que es la capital de Bosnia-Herzegovina, de Florencia, Firenze, de Milán, Venecia, desde Bulgaria, desde Austria, Salzburg, Viena, según entiendo, desde Zagreb también, Croacia, desde Sofía, Bulgaria, que lo acabo de mencionar. Entonces la verdad es que cumple su función. Exactamente son las 10 de la noche, no se alcanza a ver, pero la verdad es que está muy seguro todo y es muy fácil de caminar. Ahí vamos a hacer otro videito de tal manera que podamos complementar y terminar este video que estamos haciendo. Y bueno, aquí estamos en la estación de trenes de Ljubljana, Eslovenia, y ahí tenemos claramente los principales destinos hacia diferentes ciudades eslovenas: Bila Opicina, Smíchel, Jesenice, Dobova, Kamnik Graben, Kočevje, Budimpešta o Budapest, Sežana, y obviamente otros destinos que son trenes de noche. Finalmente, ahí hay un tren, ¿cierto? Es uno de estos trenes antiguos de la era Yugoslava, quiero decir, porque en Yugoslavia, quiero decir, existía una industria bastante fuerte de carácter nacional cuando Eslovenia pertenecía a Yugoslavia, y estos trenes son como un breve recuerdo o un pasaje, un recuerdo en el tiempo, ¿no? De esa época.
Y son trenes antiguos que de hecho ni siquiera son eléctricos, funcionan a petróleo o diésel. Entonces no se ve ningún cable por arriba que necesite estar conectado. Y finalmente por allá tenemos los trenes modernos, ¿cierto? Y que son de 2 pisos. Y obviamente ya esos tienen más largo alcance, son por así decirlo más internacionales o llegan más lejos. A mí me ha tocado viajar en los 2 tipos de trenes. Y en verdad, claramente los nuevos son más cómodos, pero eso no significa que los antiguos sean peores, al contrario, son muy cómodos y todos tienen calefacción porque acá el invierno es de un frío realmente intenso. Y claramente en ese sentido la estación de Liubliana de trenes es bastante, yo diría, completa. Cumple con lo que requiere todo viajero cuando viaja en tren. Yo he viajado en tren desde aquí hasta Praga y la verdad es que se viaja súper cómodo, viajando la clase más económica que la clase turista. Entonces, para quien quiere viajar en tren, también totalmente recomendado. O sea, en ese sentido las conexiones ferroviarias en Europa y acá en Eslovenia son súper buenas. Entonces, todo aquel que quiera viajar aquí, súper, y hay que puro darle, como se dice. Continuamos y vamos a cerrar este video pasando por debajo de los rieles de los trenes, acá en la estación de Liubliana, Eslovenia. La compra de boletos se puede hacer manual, como con cajero, ¿cierto? Con seres humanos, pero también por lo visto parece que se puede comprar de manera automática. Esto es nuevo con respecto a años anteriores. Y como nosotros no vamos a tomar un tren, sino que nos vamos para casa, nosotros tenemos que seguir derecho rumbo hacia el fondo y luego subir. Así que dejamos el video hasta acá. Espero que hayan aprendido un poquito de cómo son las conexiones ferroviarias acá. Sería bueno tal vez viajar en tren, pero tal vez no sea esta la ocasión. Pero sí, en un minuto yo creo que lo haremos. Así que nada, suscribe, dale like. Si te gusta, comenta. Si tienes alguna pregunta, también hazla. Y estaremos viéndonos en un próximo video. Chao. Y llegamos a hacernos el PCR. Desafortunadamente no es ninguno de estos edificios, sino esta carpita que está improvisada para tomarnos el test PCR requerido para volver a mi país. Pero vamos a hacer la escala de 22 horas. Lo que viene después ahora es pelear con la aerolínea con la cual yo viajo, que es KLM. En Ámsterdam, por parte de afuera está lloviendo, aterrizamos y la verdad nunca había sentido un vuelo tan turbulento y movido en mi vida. Y si se aprecia, todos a varios puntos de Europa están cancelados, obviamente ahí aparece Gano, cancelado a España, a Francia, a Rusia, Austria, a todos los países cerca, inclusive a Nairobi, África, ¿cierto? Todos están cancelados. El viento es tan grande que la maleta se arrastra sola. Y mi maleta es pesada, está pesando 25 kilos. Y finalmente estamos en el hotel. La verdad es que totalmente sorprendido porque es más de lo que nosotros esperábamos. Y bastante bien para pasar estas horas acá en Ámsterdam, dormir aquí. Pero sí nos tenemos que despertar bastante temprano porque sí, obviamente el avión sale bastante temprano, por lo tanto hay que embarcar temprano, hay que estar saliendo acá a las 4 de la mañana. Se canceló nuestro vuelo a Chile, así que vamos a aprovechar de decisión final. Nos volvemos al hotel porque el viento está muy fuerte. El aeropuerto pasa por sobre la autopista. Es una cosa muy loca, no sé si se alcanza a ver.